Ruth capítulo 1, del 1 hasta el 17. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel hombre era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, efreteos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malión y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, idos, porque yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviere con marido y me diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, te pido, Señor, en esta hora que bendigas nuestras vidas. No tu palabra, Señor, porque tu palabra es santa y bendita, porque revela, Señor, tus pensamientos, Señor, las cosas maravillosas que tú tienes para cada uno de tus hijos, para cada uno de los que te aman, Señor. En esta hora te pido que tú unjas mis labios con tu carbón encendido, Señor, y que yo hable solamente lo que tú quieres, Señor. Bendice nuestras vidas, que esta palabra, Señor, sea de bendición para la vida de cada uno de los oyentes, de mis hermanos, Señor, y mi vida misma. Nos ponemos en tus preciosas manos, Señor, y te pedimos que el poder de tu Espíritu
Espíritu Santo venga, Señor, a nuestra vida y traiga bendición a cada uno, Señor. Gracias, gracias, bendito sea tu nombre, Señor, y a ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos. Amén. Pueden sentarse. Mire, para mí ha sido un privilegio y un reto estar frente a ustedes, porque no es nada fácil exponer la palabra de Dios. Hace algún tiempo, hace algún mes y días, que algunas de mis hermanas y yo viajamos a la ciudad de Mérida a ver un evento de mujeres a donde se llamó Apasionadas por Cristo. Ahí pudimos ver cómo mujeres llenas del Espíritu Santo entregaron su vida a Dios. Y lo que hoy traigo para ustedes, el tema que le puse a esta pequeña enseñanza se llama Dos mujeres apasionadas por Jehová. La pasión es un sentimiento que nos mueve a hacer diferentes cosas, ya sean buenas o sean malas. Los varones, los jóvenes, se apasionan mucho por el fútbol, ¿verdad? Muchos quieren ir a jugar fútbol o quieren ver los partidos de fútbol y están apasionados ahí gritando y alabando a su equipo, echándole porras. Y las mujeres a veces nos apasionamos por el vestir, por vernos bien, por arreglarnos el pelo, por ir al salón de belleza, ¿verdad? Y vernos atractivas. Las que tienen su esposo se quieren ver bonitas para su esposo, y las jovencitas se quieren ver bonitas para encontrar su pareja, ¿verdad? Y nos apasionamos por diferentes cosas. Los grandes, las amas de casa, a veces más cuando no conocen de Jesús, se apasionan por el televisor, por las telenovelas, y no quieren dejar de hacer su quehacer o no quieren ir a tal parte porque se les va a pasar la hora de la novela. Los grandes empresarios se apasionan por amontonar dinero, por tener mucho dinero. Y no es malo hacer todas estas cosas. El mal está cuando nos olvidamos de Dios. Dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, nos debemos de apasionar primeramente por aquel que nos dio la vida, por el creador del universo, que nos lo da todo aún sin merecerlo. La historia que leímos nos habla de dos mujeres inseparables, muy diferentes una de la otra. Una ya vieja, ya anciana, porque dijo ella, ya soy vieja, ya soy anciana, no puedo tener hijos en mi vientre, ¿verdad? Y la otra, joven, robusta, guapa seguramente, porque todas las señoritas son bonitas y guapas, ¿verdad? Entonces, muy diferentes, pero que fueron unas amigas inseparables, ¿verdad? Veamos los motivos, el por qué. Número 1, no cierre su Biblia para que yo no me equivoque y usted vea si lo que le estoy diciendo concuerda con lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que Noemí viajó a los campos de Moab. Razón: en la tierra de Judá había hambre. Cuando tenemos hambre, tenemos la necesidad de comer, de llenar nuestro estómago, porque si no, nuestro cuerpo se debilita. Así es que ella viaja a los campos de Moab con su familia,
con su esposo Abimelech, con Kelión y Maglón, sus 2 hijos, y se van ahí a explorar los campos de Moab, un territorio diferente a Judá, territorio de los descendientes de Lot. Eso lo puede encontrar en Deuteronomio 2:9 y Génesis 19:37. Bien, ellos viajan a ese lugar porque necesitan comida. Pero después de un corto tiempo, Dios le da la primera prueba a Noemí. ¿Qué pasa? Están en los campos de Moab, tienen comida, han salido de Judá para sobrevivir, para no morir de hambre. Sin embargo, sucede algo inesperado, algo que a veces nosotros no sabemos, lo que nos depara la vida, lo que nos depara el destino. Abimelech muere en los campos de Moab, y Noemí se queda viuda con 2 hijos. Si alguien ha perdido a un ser querido, sabrá que es un dolor tremendo. Hace no mucho tiempo yo les di mi testimonio, a donde les dije que había perdido a 2 hijas. Y hace precisamente, va a ser 10 años en este mes que perdí a mi esposo. Es una cosa terrible, es el dolor muy grande cuando usted ha vivido con una persona años y años y aprende a estar con él. Cuando llega este momento, es un dolor muy fuerte que nadie lo puede apagar. Yo recuerdo que cuando mi esposo estuvo enfermo, yo oraba mucho y que Dios ya lo había sanado. Después él murió, y aunque yo sabía que él se había ido con Cristo, en mi corazón había un dolor muy profundo. Y yo sentía que el mundo se me venía encima. Recuerdo que mis hijos me decían: mami, confórmate, porque es mejor que mi padre se haya ido al cielo y no que se haya perdido. Les decía: sí, hijos, pero yo me siento sola, me siento incapaz de salir adelante. A mí ya no me interesa nada. Tenía yo un nieto a mi cargo y mi hijo Adalid me dijo: mami, esfuérzate por tu nieto, porque tu nieto te necesita. Me acerqué al Señor, doblé mis rodillas y le dije: Señor, mi vida está en tus manos. Desde hoy voy a tratar de vivir para ti, y eres el único que me vas a dar consuelo. Hermanos, Dios es tan grande y tan maravilloso que Él es el que llena el vacío. Con el tiempo, Dios cura las heridas. Y aunque eso no se nos olvida, pero deja de ser un dolor en nuestro corazón. Después solamente hay un recuerdo agradable de las cosas buenas que uno vive con cierta persona. Bien, en el versículo 2 dice, en el versículo 3 dice: murió Abimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. En el versículo 4 dice que los hijos de Noemí ya eran grandes, eran unos varones, y contrajeron matrimonio con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth, se llamaba. Y sucedió que el Señor curó las heridas de Noemí
y se sintió feliz porque estaba acompañada de sus hijos y de sus nueras. Cuando nuestro hijo es feliz, nosotros somos felices. Cuando nuestras hijas son felices, también nosotros. La felicidad de nuestros hijos hace que nosotros nos encontremos felices. Y los que se casan por amor y vienen a formar un matrimonio feliz y le dan felicidad a sus seres queridos, a la familia. Cuando se hace una boda, toda la familia está feliz, contenta ahí, acompañándolos. La Biblia nos dice que pasó un tiempo, ¿verdad? Que pasó un tiempo, pero ¿qué sucedió? En el versículo 5 dice: también los dos hijos Malión, dice, y murieron también los dos, Malión y Quelión. Dice la palabra de Dios que después de haber vivido 10 años los jóvenes con sus esposas ahí en Moab, en un lugar que no era su pueblo, pero que estaban establecidos ahí porque habían ido en busca de alimento. Después de unos 10 años que ellos vivieron felices con sus esposas, Dios le manda la segunda prueba a Noemí. Yo le puse prueba, porque ¿sabe qué? Que cuando nos viene algo decimos: ¿por qué a mí, Señor? Si soy tu hija o soy tu hijo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Pero a veces Dios permite que las pruebas lleguen a nuestra vida para saber qué tanto le amamos, qué tanto confiamos en Él y en su palabra. Debemos de confiar, debemos apasionarnos por el Señor, por Jehová. Arriba dice, cuando entonces Noemí decide, la mujer queda sola y desamparada. Imagínese a usted una mujer, o imagínese usted en una ciudad, en un pueblo que no es el suyo, que usted va de emigrante a trabajar en busca del sustento para su familia. Y se lleva a sus hijos, se va con su esposo y allá encuentra lo que usted va buscando, el alimento para nuestro cuerpo, pero pierde a su esposo. Y luego, después de un tiempo, pierde a sus 2 hijos. ¿Cómo se queda? Sola, desamparada, sin nadie que la apoye. Solamente uno. ¿Sabe quién? Jehová de los ejércitos. Esta mujer estaba apasionada por Cristo, porque Cristo, Jehová y el Espíritu Santo son una misma persona. Entonces, hay veces que nosotros no entendemos las pruebas que nos pasan, pero ¿sabe qué? Hay un enemigo de nuestras almas que se llama Satanás. Y este viene y interrumpe nuestra comunión con Dios. Y cuando nos pasan cosas, Él quiere que nos alejemos de Dios. Él quiere que, como normalmente se dice, tiremos la toalla y digamos, ya no más con Dios. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve servir a Dios si me pasa más cosas que a los que no aman a Dios? Pero ¿sabe por qué? Porque el enemigo de nuestras almas quiere que nos alejemos de Dios. Los que ya están con Él ya no les hace caso, pero los que están en Cristo quiere vencerlos, porque Él siempre desde el cielo se reveló
y quiso tener la gloria que tiene nuestro Dios. Pero solo Jehová de los ejércitos y Cristo Jesús son dignos de toda la gloria y toda la honra, ¿verdad? Bueno, dice el versículo 6, pero sucede que mueren sus hijos y se queda sola y desamparada. Perdió todo lo que tenía. Había emigrado de Belén hacia Moab en busca de comida y la encontró, pero perdió lo que más amaba, lo que más quería, lo que no se puede reponer. Usted puede perder un carro, puede perder una casa, puede perder bienes materiales, pero si se esfuerza con la bendición de Dios los puede recuperar. Pero cuando pierde un ser querido, ya no lo recupera. Solamente que usted le entregue la vida a Cristo y lo vea en la eternidad. Esa es nuestra confianza, que si le somos fieles, un día nos encontraremos en el cielo con aquellos que murieron en su camino. Bien, perdió todo. Y a veces, mire, es bien triste. Siempre hemos oído que los niños de hoy ya no son como los de antes. Los niños eran obedientes, los niños se sujetaban, los niños no contestaban y les gustaba obedecer, y ahora son diferentes. ¿Sabe uno de los motivos por qué? Los padres a veces se afanan tanto en su trabajo, en las cosas materiales, que se olvidan de tener convivencia con sus hijos, de darles el amor que necesitan. Dios nos ama, y a pesar de que nosotros somos infieles, Él siempre está presto para bendecirnos, para ayudarnos, para amarnos, aún que no somos merecedores. Hermanos, por eso Noemí, en busca de comida, perdió a su familia. En el versículo 7 dice: en medio del dolor y de la soledad, Dios le dio una esperanza a Noemí. Se enteró cuando ella andaba en los campos de Moab, dice que se enteró que Jehová había visitado a su pueblo, a Judá, a Belén, y ya no había el hambre por la cual ella tenía que haber salido de ahí. Ahora Jehová de los ejércitos había suplido la necesidad de su pueblo y les había dado alimento, les había dado pan. Así es que ella, en medio del dolor, dice, se levantó. En el 6 dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo, cuando ella estaba en Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, razón por la que ella había abandonado su pueblo, porque no había pan en Belén. Y salió del lugar con sus dos nueras, dice, y continuó y caminando, y al volver para volver a tierra de Judá, Noemí dijo a sus dos nueras: andad y volveos a casa de su madre, y Jehová haga misericordia con nosotros, con vosotras. En este pasaje que acabamos de leer, nos enseña que Noemí había enseñado, había sembrado la palabra de Dios en los corazones de sus nueras. Dice que por eso les dijo que Jehová
las bendijera y que Jehová tuviera misericordia de ellas, porque ella se iba a regresar a su pueblo, porque ahí no tenía ya nada que hacer. Despidió a sus nueras y Orfa se fue. Se regresó con su pueblo a adorar a sus dioses. ¿Qué nos enseña esto? Que a veces nosotros sembramos la palabra de Dios a muchas personas y con mucha tristeza vemos que Dios hace milagros en el corazón, o digo, en la vida de estas personas, pero no se quieren comprometer y se vuelven a su vida anterior. Se vuelven a las cosas que tenían antes. Pero ¿sabe qué? Una cosa maravillosa. Decíamos que son dos mujeres apasionadas por Dios, por Jehová. Dos mujeres diferentes. ¿Qué hizo? Ya voy terminando, yo predico muy rápido. Tres mujeres diferentes. Dos mujeres diferentes. ¿Por qué? Tres cosas que las unía. ¿Qué es lo que hizo que su vida se unificara una con la otra? No eran jóvenes las dos. Cuando son jóvenes, las jovencitas se cuentan sus cosas, sus chistes, lo que viven, las tareas de la escuela o lo que les gusta, ¿verdad? Y están ahí unidas. Cuando las dos son grandes, se cuentan sus problemas, sus experiencias, y hay cosas que las unen. Pero ¿qué iba a unir a estas dos mujeres? Noemí era israelita. Ruth era moabita. Ruth era joven y Noemí anciana. Muy diferentes las dos, ¿verdad? Pero tres cosas que unificó su vida fueron estas: el amor de Dios, primeramente, el que Noemí haya sembrado la palabra de Dios en los corazones, hizo que germinara en el corazón de Ruth. ¿Qué otra cosa las unió? El dolor. Las dos amaban a Jehová, las dos amaban a Jehová. Las dos habían perdido a sus esposos y estaban llenas de dolor, solas, viudas. No había quien las consolara, solamente Dios. Solamente el Dios Todopoderoso es el que puede llenar el vacío que un ser querido deja en nuestro corazón. No hay vuelta de hoja. ¿Qué otra cosa las unió? La soledad. Cuando una persona se queda sin su esposo, se queda sin su familia, puede tener amigos, puede tener vecinos en el día, cuando platica con ellos y se siente bien, pero cuando llega la noche, llega la soledad, llega la nostalgia, llega el dolor y llega la tristeza. Pues esas dos mujeres estaban unidas por esas tres cosas: el amor que profesaban a Dios. ¿Por qué? Porque Noemí, aunque había salido de su pueblo natal, no había dejado de amar a Jehová. No se había olvidado de que Jehová de los ejércitos era el Dios suyo, el Dios que podía suplir todas necesidades, el Dios que podía sanar todas las heridas que había dejado el dolor de haber perdido a su esposo y haber perdido a dos hijos, los únicos, su única familia. Había obtenido lo que iba buscando, sí, el alimento material, pero estaba triste, vacía espiritualmente. Así es que ella se refugió en los brazos de Jehová
y hizo que su nuera también conociera de Dios. Y esto nos enseña que cuando tú llegas a las plantas del Señor Jesucristo y le pides perdón de tus pecados y lo aceptas en tu corazón, Él te hace una nueva persona. Dice 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ruth conoció a Jehová, y cuando ella conoció a Jehová, dijo: ¿para qué me quedo aquí? Mi pueblo es un pueblo de ídolos. Yo ya he recibido a Dios en mi corazón, así es que yo voy a seguir a mi suegra, porque eran nuera y suegra. Qué raro, ¿verdad? Porque en nuestros tiempos podemos ver que es muy difícil que una nuera y una suegra se lleven bien. Siempre, cuando no es la nuera, es la suegra, ¿verdad? Que se equivoca. Pero ¿sabe qué? Cuando usted se enamora de Cristo, hace que usted se enamore de los que están en su entorno, de su mamá, de su suegra, de su cuñada y todo. Todos somos personas que nos equivocamos y que tenemos defectos, pero el amor de Cristo nos hace ver las cosas positivas y no las negativas. El ser cristiano no quiere decir que porque vamos a la casa de Dios todos los domingos, oramos, cantamos, nos sentamos y salimos de ahí, ya somos cristianos. Ser cristiano significa arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón a Cristo, recibirle en nuestro corazón para que nos ayude a dejar las cosas que no son agradables delante de nuestro Dios, las cosas negativas. Yo quiero que alguien lea el versículo 16 y 17. Un valiente que tenga voz fuerte. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. 17 si quieren. Así me haga probar, porque aún me engañaron. Gloria a Dios. Mire que no es fácil tomar decisiones de esta índole. Ruth tuvo que tomar una decisión. Su esposo había muerto. No tenía nada por qué seguir a Noemí. Noemí no tenía nada, era pobre, se había ido a Moab porque no tenía alimento. Y cuando ella escuchó que había alimento, quiso regresar a su pueblo con los suyos y despidió a sus nueras y Orfa se regresó. Pero Ruth tomó la decisión de seguirla y le dijo: no me ruegues que me aparte de ti, porque no lo haré. A donde tú fueres, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esto nos enseña que en el corazón de Ruth había germinado la palabra de Dios. Ella se había apasionado por servir a Jehová de los ejércitos. Y si se quedaba en su pueblo, ella iba a morir espiritualmente, porque su pueblo estaba lleno de idolatría. Así es que optó por seguir a
a Noemí. Así que en el versículo 18, así que suegra y nuera emprendieron el viaje hacia Belén. Hasta el versículo 22 dice, y llegaron en el tiempo de la siega de la cebada. Creo que todos sabemos qué es la siega. La siega es cuando usted siembra algo, puede sembrar milpa, puede sembrar flores, puede sembrar maíz, puede sembrar fresas o qué sé yo, pero cuando usted llega al tiempo de recogerla, usted está segando su tierra. Entonces dice que llegaron en el tiempo de la cebada. ¿Qué es la cebada? La cebada es una espiga que da una semilla que se usa para hacer pan. Y dice la Biblia que cuando llegan ahí a Belén, en el versículo 22, en el tiempo de la segada, están segando, o sea, los agricultores están recogiendo su siembra de la segada. En Juan 6:9 nos habla para qué sirve la segada o en qué se utiliza. Dice que para hacer pan. Cuando el Señor Jesucristo andaba predicando, dice que cuando estaba en un monte, vio que había una multitud de gente escuchando su predicación, y cuando él vio que había mucha gente, habían estado mucho tiempo ahí sin comer, le dijo a sus discípulos que buscaran comida, y ellos dijeron, no hay, ¿qué haremos? Entonces Andrés se presentó junto a Jesús y le dijo, Señor, aquí hay un joven que trae unos panes de cebada y unos peces. O sea que la cebada servía para hacer pan, ¿verdad? Entonces llegaron, cuando llegan ahí, capítulo 2, versículo 2 dice, cuando llegan a Belén, Ruth era una persona educada, una persona obediente, llega y le pide permiso a Noemí para ir a recoger espigas. ¿A dónde iba a recoger las espigas? Ellas no habían sembrado, no tenían, pero en el libro de Levítico nos habla, Levítico 19:9 nos habla que Dios les había dado al pueblo israelita un mandamiento, que cuando ellos sembraran su trigo o su cebada, no recogieran todo lo que tenían, sino que fueran dejando ahí unas espigas, y si algo se les olvidaba, algún montón ahí que se les olvidaba, que no regresaran por él, sino que lo dejaran para los pobres y los extranjeros. ¿Por qué razón? Porque Dios siempre se preocupa por la necesidad del ser humano. Él no quiere que nadie sufra. A veces nosotros sufrimos porque nosotros nos buscamos los problemas. Bueno, entonces Ruth le pide permiso a Ruth para ir a espigar. ¿Qué es espigar? Ya dije, recogían las personas que no tenían siembra, iban y recolectaban lo que los segadores habían dejado. Aquí en nuestro país, en la siembra del maíz, se conoce como el titiche. Si alguien está por ahí que sepa, no me dejará mentir, que cuando siembran hay personas que van y recogen lo que quedó de la mazorca, de la cosecha. Así fue Ruth, a ir a espigar lo que iban dejando los trabajadores, y fue al campo de Boz. Versículo 3, ella se adentró en el campo de Boz a espigar. En el versículo 17 dice que espigó toda
la noche anduvo espigando, y como ella encontró gracia ante los ojos de Boaz y de sus trabajadores, le dieron comida. ¿Y saben qué hizo esta mujer? Comió, se sació. Ustedes lo pueden ver ahí en el versículo 3. Se sació y dice que guardó de su comida y se la llevó a su suegra. ¿Haremos eso nosotros? ¿Nos preocuparemos porque los demás coman? ¿O nada más nos saciamos y queremos saciar nuestro estómago y el demás que se quede sin comer, verdad? Bueno, entonces dice que espigó toda la noche, y cuando terminó sacudió sus espigas y llenó una efa. Yo buscando en un diccionario qué es una efa, encontré que son como 22 litros de grano. Así es que Dios la bendijo. Llegó ante su suegra con una efa de cebada y también con comida para ella, porque acababan de llegar y no tenían alimento. Era su pueblo, pero no tenían nada. ¿Qué es lo que movió a esta mujer a trabajar para ella y para su suegra y aún llevarle de su comida? La pasión que ella sentía por amar a Jehová. Ella se fue, vio que solamente Jehová de los ejércitos podía llenar el vacío que su esposo había dejado en su corazón, y no se equivocó, porque nuestro Dios, que conoce los corazones, bendijo a estas dos mujeres. Dios conoce cuando nosotros le amamos de verdad, cuando nosotros somos sinceros o sinceras, o cuando nada más lo hacemos porque sí. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículos 9 y 10, que Ruth se casó con Boaz, un pariente de Elimelech. En el Antiguo Testamento había una costumbre de que si alguien moría sin hijos, el familiar más cercano tenía que casarse con la viuda para que le diera hijos, y estos tomaban el nombre del difunto. Así es que Ruth se casó con Boaz, con el pariente de Elimelech, y se convirtió. Dios la bendijo y le dio un hijo llamado Obed. ¿Saben quién fue Obed? Muchos lo saben, ¿verdad? Obed fue el padre de Isaí, padre de David. Esta mujer moabita se convirtió en la bisabuela del rey David. ¡Qué bendición tan grande!, ¿verdad? Era una mujer extranjera, mas cuando su corazón se enamoró de Jehová y hizo lo que a Dios le agradaba, Dios la bendijo. Y bendijo a Noemí, porque Noemí ya no estuvo sola. Noemí tuvo que arrullar un bebé en sus brazos, que era como su nieto. Y Dios consoló a estas dos mujeres en premio por haberlo elegido a él, por haber elegido al Dios Todopoderoso. Bien, en esta historia nos enseña que cuando nosotros nos enamoramos de Dios, cuando nosotros amamos a Dios, no hay odio en nuestro corazón. No hay rencor. Si verdaderamente le amamos, podemos amar a las personas que están alrededor de nosotros, aun cuando nos hacen cosas. Lejos de pelear con ellas, debemos de orar y decirle: Señor, perdóname y ayúdame a perdonar a mi amiga,
a mi suegra, a mi cuñada, a mi hermana, a mi hermano. ¿Por qué? Porque me ofendieron. Pero yo quiero serte fiel, yo quiero amarte. Quiero que ese amor tuyo lo pueda yo mostrar al mundo, lo pueda yo mostrar a las personas para que yo pueda ser bendecida. Si nosotros nos enamoramos y nos apasionamos por Dios, haremos cosas grandes y maravillosas. Y Dios, que ve nuestros corazones y que Él es un Dios de poder, un Dios omnisciente, porque Él sabe todo lo que hay en nuestro corazón, todo lo que hay en nuestra mente. Cuando nosotros estamos para decir algo, ya Él lo sabe, ya lo conoce. Entonces, apasionémonos por Dios, apasionémonos por Cristo y digámosle: Señor Jesús, tú que dejaste tu trono de gloria para venir a esta tierra y mostrarme tu amor, ayúdame a ser como tú. Ayúdame a amar a los demás. Ayúdame a ver el dolor de los demás. No me enseñes a ser, no me permitas ser egoísta. Enséñame a ser misericordiosa. Enséñame a mostrar tu amor. Dios es maravilloso. Dios nos bendice. Yo no sé cuántos o cuántas personas de ustedes hay amargura en su corazón por algo que alguien les hizo, o por un ser querido que perdieron, como Noemí y como Ruth, y que nadie puede llenar ese vacío, que solamente el Señor Jesucristo lo llena. Como les dije, solamente Él. Solo el amor de Dios y el tiempo nos ayuda a curar las heridas, pero siempre y cuando nos pongamos en las manos de Dios. Dios es hermoso y maravilloso. Dios quiere que tengamos paz, que tengamos amor, que nos llevemos bien unos con los otros. Todos tenemos defectos, hermanos. No hay uno que no tenga. Solamente Cristo es perfecto. Así es que si alguien está enemistado con alguien, perdónele y dígale al Señor que le ayude a amar, para que Dios le bendiga, como bendijo a estas dos mujeres tan diferentes, pero que las unía el mismo amor de Dios, el mismo dolor y la misma soledad que ellas tenían, y que se refugiaron en los brazos de nuestro Dios. Refúgiese en los brazos de Jesús. Si no le ha conocido, venga ahorita y conózcale. Y si ya le conoce, dígale: Señor Jesús, ayúdame a serte fiel, ayúdame a amarte, ayúdame a comportarme no como yo quiero, no a hacer mi voluntad, ayúdame a hacer la tuya. No es fácil, pero tampoco es imposible, porque Dios es maravilloso. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el pastor Josué Ramos de la Iglesia Centro Familiar Kairos. Y quiero agradecerte porque a lo largo de este año 2019 has estado en compañía con nosotros. Te animo para que durante el año 2020 sigas siendo parte de esta gran familia virtual. Te recuerdo que puedes encontrarnos en nuestras diferentes redes sociales como Centro Familiar Kairos, Facebook, Instagram y YouTube. La palabra de Dios nos anima a permanecer fieles a Él. Te invito para que este año tu confianza esté depositada en el Señor y puedas mirar toda la plenitud de su gloria. Este es el tiempo de Dios para ti. Dios te bendiga.